Nos acercamos una vez más a la carta exhortativa del Papa sobre el amor en la familia y estamos ya en el capítulo 8 para tratar la importancia que está en los criterios de interpretación de la exhortación Amoris Laetitia, con un título que solo si es ya criterio de interpretación, ya el Papa lo ha puesto ahí, es acoger, acompañar, discernir e integrar. La alegría del amor, decía el Papa en una de sus intervenciones, el camino de las familias. Este es el tema, dice, de la Asamblea Diocesana. Se refiere a una reunión que hubo en Roma. Dice, no comenzaré hablando de la exhortación, ya que la misma será el tema que han de tratar en los diferentes grupos de trabajo. Quiero hacer, dice, una presentación de algunas ideas, tensiones clave con 3 imágenes bíblicas que nos permitan entrar en contacto con el paso del Espíritu en el discernimiento de los padres sinodales. Ya esta exhortación apostólica ya se está haciendo lectura cuando él comenta esto, porque él se da cuenta de que este capítulo 8 no ha sido fácil de entenderlo. Para esto entonces él presenta 3 imágenes bíblicas. La primera es: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Éxodo 3:5. El terreno que el sínodo tuvo que atravesar, dice, los temas que debió afrontar necesitaban de una determinada actitud. No se trataba de analizar un tema cualquiera. No estábamos ante una situación cualquiera. Teníamos delante los rostros, dice, concretos de esta familia. Por tanto, lo primero que apunta el Papa es dar un rostro a los temas, exigía y exige un clima de respeto, capaz de ayudarnos a escuchar lo que Dios nos está diciendo desde la entraña de nuestras situaciones. No un respeto diplomático o políticamente correcto, sino un respeto lleno de preocupaciones y preguntas honestas respecto al cuidado de las vidas que estamos llamados a pastorear. Cuánto ayuda a dar rostro a los temas, dice el Papa, porque se trata no de un acercamiento abstracto, sino de un acercamiento concreto a la vida de la familia. Por esto se puede hacer, dice, solo desde un clima de fe. Porque ¿cuál es la actitud con la que yo me acerco a estos temas tan delicados como son los problemas que viven dentro de la familia y cómo subsanar estas dificultades? Por esto dice, una fe que nos impulsa a no cansarnos de buscar la presencia de Dios en los cambios de la historia. Cada uno de nosotros tuvo una experiencia de familia y en ella Dios vino a nuestro encuentro y plantea pues cómo esto se ha dado a través de la palabra, a través de la vida parroquial, la vida en los barrios, las relaciones intrafamiliares. La segunda imagen que utiliza el Santo Padre será la del fariseo. Y con esto el Papa pues está acercándose a la realidad pastoral que tenemos en la vida de la Iglesia. Dice el Papa, cuando al rezar decía el fariseo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. La lógica, dice, farisaica de la separación-exclusión. Y con eso toca problemas muy serios dentro del ámbito eclesial.
Una de las tentaciones, dice el Papa, a la que estamos continuamente expuestos es a tener una lógica de la separación. Para defendernos creemos que ganamos en identidad y en seguridad a diferenciarnos, a aislarlos de los demás, especialmente de aquellos que viven una situación diversa. Pero la identidad no se forja con la separación, la identidad se forja con la pertenencia. Mi pertenencia al Señor, esto me da identidad, no el separarme de los demás para que no me contagien. No vivimos al margen de la historia. Considero necesario dar un paso importante. No podemos analizar, reflexionar y menos aún rezar por la realidad como si nosotros estuviésemos en orillas o senderos diferentes, como si estuviésemos fuera de la historia. Todos tenemos necesidad de convertirnos, todos tenemos necesidad de ponernos delante de Dios y renovar permanentemente la alianza con Él y decir con el publicano: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. El Papa plantea esta mirada, diríamos, que tiene el fariseo, que él lo ve dentro del ámbito de la iglesia. Dice, miramos a las familias que les ha ido mal y en lugar de ayudarlas a salir de ese estado, iluminar su situación, lo que hacemos es aislarnos. Entonces él nos cita como si fuéramos fariseos. Por el contrario, dice, hay que ser como el publicano. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Y luego tendremos la tercera imagen bíblica: los ancianos tendrán sueños proféticos, tomado de Joel 3:1. Dice el Papa, en esta profecía contemplamos una realidad irrevocable. En los sueños de nuestros ancianos muchas veces reside la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones, tengan nuevamente un futuro. No tengan un mañana, una esperanza desilusionada, sino por el contrario, es hermoso encontrar esposos, parejas, que siendo ancianos siguen buscándose, mirándose, siguen queriéndose y eligiéndose. Uno observa esto, parejas de ancianos que han llegado a un amor puro, donde el matrimonio pues se ha consolidado, ha pasado por pruebas, llegan al final de la vida ancianos amándose con todo. Por eso estas tres imágenes trae Amoris Laetitia. La vida de cada persona, la vida de cada familia debe ser tratada con mucho respeto y mucha atención, especialmente cuando reflexionamos sobre estas cosas. Atención a no poner en marcha una pastoral de guetos o para los guetos, familias o grupos especializados. Gente que no se mezcla con los demás. Atención, dejemos espacio a los ancianos para que vuelvan a soñar. Por eso el Papa ha insistido en el valor de la sabiduría de los ancianos. Tres imágenes que nos recuerdan cómo la fe no se aleja del mundo, sino que nos mete más profundamente en él. Y lo hace, no a la manera de perfectos, pues inmaculados, que creen saberlo todo, sino como personas que han conocido el amor que Dios nos tiene. Y con esa confianza, con esa certeza, con mucha humildad y respeto, queremos acercarnos a todos nuestros hermanos para vivir la alegría del amor en la familia. Con esta confianza renunciamos a los cobijos, dice el Papa, que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en el contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Esto nos impone desarrollar una pastoral familiar capaz de
acoger, acompañar y discernir e integrar. Una pastoral que permita y posibilite la estructura adecuada para que la vida que se nos confía encuentre el apoyo que necesita para desarrollarse según el sueño del más anciano, según el sueño de Dios. Plantea el Papa pues la importancia que tiene este capítulo de Amor y Leticia, el capítulo 8, numerales 291 y siguientes. Y habiendo planteado pues la importancia que tienen los 7 primeros capítulos donde el Papa explica claramente lo que se entiende por sacramento del matrimonio instituido por Cristo, elevado a la dignidad del sacramento, ahora el Papa fija su atención en los problemas reales que hay en las familias. El numeral 291 son datos previos, conciencia de la fragilidad y de la participación eclesial incompleta. Recuerda el Papa cómo los padres sinodales afirmaron que aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, es consciente también de la fragilidad de muchos de sus hijos. El ideal es pero la realidad es que por la fragilidad humana, algunos matrimonios han caído. Iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan en la vida eclesial de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios obra también en sus vidas, dándole la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajar. Por otra parte, esta actitud cobra más fuerza en el contexto, dice el Papa, en el año en que se escribe, de un año jubilar dedicado a la misericordia. Aunque siempre proponga la perfección, dice el Papa, e invite a una respuesta más plena a Dios, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por un amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. No olvidemos que a menudo, dice, la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña. Entonces, tomando conciencia ya con las palabras que él ha dicho en otra ocasión sobre cómo no debemos mantener una pastoral de fariseos, sino una pastoral de publicanos en el que en el conjunto de la vida de la Iglesia nos reconocemos como hermanos y como dice San Pablo, cuando un miembro sufre, todos los miembros del cuerpo sufren. Por eso el Papa ha invitado a hacer esta toma de conciencia de la participación que estamos dentro de una iglesia en la que hay de todo. Así que en el numeral 292, el matrimonio cristiano, dice, por eso vuelve a él esos principios, reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer que se entregan el uno al otro con un amor exclusivo y en libre fidelidad, se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia de llegar a ser iglesia doméstica y fermento de vida sobre la sociedad. Otras formas de unión, dice el Papa, contradicen radicalmente este ideal. Fíjese bien que el Papa lo tiene en consideración. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal,
pero algunas lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en las situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. El Papa se acerca ahora para hablarnos de la gradualidad en la pastoral. Sabiendo que se trata de casos especiales, ahora el Papa nos dirá de qué forma, la forma gradual de ir subsanando cada una de estas problemáticas en la vida familiar. Por eso orientará pues a los pastores, es decir, a los presbíteros que están dentro de la pastoral, para ir acompañando en forma gradual. Los padres se fijaron también, dice, en la situación particular de un matrimonio solo civil o, salvadas las diferencias, incluso de una simple convivencia en la que cuando la unión alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público y se caracteriza por un afecto profundo, responsabilidad sobre la prole y capacidad de superar las pruebas, puede ser considerada como oportunidad para el acompañamiento en un camino progresivo hacia el sacramento del matrimonio. ¿Cuántas familias tenemos pues solamente con el matrimonio civil? Y que pues así se lo piensan, dice, vamos a casarnos por lo civil y vemos más adelante si nos conviene o no el matrimonio religioso. Y el Papa ve la posibilidad real, dice, puede ser que las personas hayan comenzado así, pero con una formación espiritual e iluminación doctrinal, estas personas puedan llegar al matrimonio. Primera solución. Pero en forma gradual. Y lo hacemos en la pastoral. Lanzamos el querigma, el anuncio de la salvación presentada por Jesucristo. Encontramos esta temática, porque son problemas reales que se están dando en la evangelización. Se comienza pues no solo el anuncio, sino la preparación de estas personas y van tomando conciencia en forma progresiva de la importancia de contraer matrimonio. Aquí pues ya nos ha planteado el Papa una primera solución a una tarea muy específica que tiene que ver con el matrimonio civil o las uniones de hecho. Así que ya tenemos un campo donde pensar, cómo animar, cómo acompañar, porque tal como plantea el Papa en este capítulo, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Así que gracias por haber prestado atención a la explicación de estos numerales. Esperamos pues que ahora ya les dejamos la tarea de ir haciendo lectura de los numerales 294 y siguientes para nuestra próxima presentación. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.